Hola, ¿qué tal? Bienvenidos. En esta ocasión vamos a hacer la introducción a la epístola del apóstol Pablo a los romanos, que nos va a servir para nuestra exégesis de carta a los romanos. Prácticamente son las generalidades de nuestra carta y estamos revisando primero que fue escrito a Roma. ¿Sí? La carta a los romanos, a los ciudadanos en Roma. Según la tradición, Roma fue fundada en el año 753 a.C. sobre 7 montes, más que un asentamiento de un pueblo preexistente. De sus comienzos, Roma se convirtió en un lugar de confluencia y crisol de varios pueblos. Roma atrajo desde sus comienzos hombres y cultura de todas partes del Mediterráneo. En un lapso de 1000 años, Roma absorbió todas las comunidades civilizadas desde Gran Bretaña hasta Arabia. Durante el tiempo en que se desarrolla en el Nuevo Testamento, Roma se encontraba en pleno crecimiento. La población estimada en los días de Pablo rondaría en el 1.000.000 de personas. Los edificios públicos del centro de la ciudad, construidos por los césares, hacían de Roma una ciudad única en su género. En cuanto a la iglesia en Roma, el origen de la iglesia está en tinieblas, no es claro, no hay información al respecto, no se sabe en rigor si constituyen una iglesia en el sentido corriente, no hay referencias claras a reuniones que llevaran a cabo, como tampoco de su liturgia, obispos y ordenanzas que éstas practicaran. Pablo informa que él no es el fundador de la iglesia en Roma, lo vemos en las cartas, lo estaremos revisando. Hay algunos elementos que sí se pueden inferir sobre la iglesia de Roma y su fundación. Se cree que fue fundada por cristianos que viajaban por las diferentes ciudades del imperio. No es imposible que el trabajo de evangelización hubiera sido comenzado por visitantes de Roma, tanto judíos como prosélitos. La primera vinculación escrituraria entre Pablo y la iglesia de Roma se halla en Hechos 18:2, cuando él se encuentra con Aquila y Priscila en Corinto, quienes habían abandonado Roma como resultado de la expulsión de los judíos por Claudio. Años más tarde, Pablo expresa que era necesario ver también a Roma. Cuando Pablo escribe Romanos, menciona un buen círculo de personas que llevan allí muchos años. Lo vemos en Romanos 16 y en Romanos 15:23. Por la evidencia interna de Romanos, parece que Pablo le escribe a una comunidad cuyos miembros habían tenido contacto previo con él en las distintas iglesias que había fundado. Cuando Pablo llega a Roma, los hermanos salieron a su encuentro. No hay ningún indicio de que hubiera conflictos entre judíos y cristianos en Roma, y cuando el apóstol llega a Roma, los líderes manifestaron no conocer personalmente la secta. Y vemos también el trabajo de Pedro en Roma. Debemos evitar los extremos que vinculan a Pedro con la iglesia de Roma. Uno de las situaciones es que Pedro hubiera sido el fundador de la iglesia en Roma. No tenemos ningún sustento en la Biblia. Parece que cuando Pablo fue librado de su primera prisión en Roma, Pedro estaba ya en la ciudad desde donde escribió su primera carta, donde Babilonia, en su salutación, puede ser un nombre críptico por Roma. Sin embargo, estos sucesos son posteriores a Roma. Lo cierto es que Pedro estuvo y trabajó allí. Estuvo antes. Es posible que su sermón pentecostal sea suficiente para darle el título de fundador de la iglesia en Roma. No se puede contestar esto con certeza. Hechos deja muchos espacios vacíos desde el año 33 después de Cristo, en el primer siglo en adelante, durante los cuales Pedro pudo haber estado fortaleciendo Roma. Indudablemente Pablo llega a Roma. En Hechos 28 muestra que Pablo llegó a Roma y estuvo allí por 2 años en prisión, pero con libertad de predicar el evangelio. Desde allí escribió Efesios, Colosenses, Filemón y Filipenses. Se cree que esto es así porque en estas cartas dice que él está en prisión, aunque no se especifica la prisión, de dónde sería Roma o sería Cesarea. En cuanto al carácter de la iglesia en Roma,
hay tres posturas sobre la población de esa congregación. Una postura es que la iglesia era mayormente judía. La otra postura es que la iglesia era mayormente gentil, pero no se puede establecer mayoría de uno u otro sector. Le dan etapas a Roma, donde posiblemente la primera etapa fue predominantemente judía, ya que era la primera que recibió las buenas nuevas en Pentecostés, y luego comenzó a trabajar con su propio círculo de influencia. Esto fue así hasta la proclamación del edicto de Claudio en el año 49, donde los judíos y cristianos judíos tuvieron que abandonar Roma, pero no así los cristianos gentiles. Así que desde ese momento la mayoría de trasfondo gentil se hizo sentir sobre la comunidad. Para el año 54 se revoca el edicto, de modo que los judíos y cristianos judíos pudieron volver a Roma. En cuanto a la autoría de la carta de Pablo, a Romanos, salvo raras excepciones, nadie ha dudado que la autoría paulina sea la que ha escrito esta carta. En la antigüedad solo desacreditaron dicha autoría las sectas de los bionitas y encratitas y los seguidores de Cerinto, aunque no negaron que fue escrito por él, sino las doctrinas que él expuso, porque no podían armonizar con su visión de las otras partes de las escrituras. ¿Sí? En cuanto a la evidencia interna, el apóstol Pedro escribe al cierre de su vida: tened en mente que la paciencia de nuestro Señor significa salvación, así como nuestro amado hermano Pablo, según la sabiduría que le fue dada, os escribió, como también él escribe en todas sus cartas, hablando en ellas de estos asuntos. Esto lo tenemos en 2 de Pedro, capítulo 3, versículo 15 al 17, de modo que no es sorprendente encontrar ciertos parecidos entre Pedro y Pablo, especialmente en Romanos. Hay evidencia externa de estos libros, la mayoría es posible encontrarlos de manera sencilla. La mayoría de estos escritos los encontramos en tomos, en libros, también en registros digitales, y ahora también algunos se pueden consultar directamente por internet. Por ejemplo, está de Clemente de Roma, de Ignacio, de Policarpo, Justino Martí, Marción, Ireneo, el fragmento Muratori, de escritos de Clemente de Alejandría y Tertuliano, y Orígenes y Eusebio. ¿Sí? En cuanto a la fecha de escritura, no presenta muchos problemas el lugar donde fue escrita. En su tercer viaje misionero, Pablo estaba esperando en Corinto a los delegados de las iglesias gentiles para la colecta para los pobres de Jerusalén. Algunos de ellos estaban en fuerte asociación con la iglesia de esa ciudad. La altamente estructurada epístola de Romanos pudo haber sido escrito estando Pablo fijo por un tiempo en un lugar. Según Lucas, Pablo estuvo en Corinto 3 meses, y ese tiempo presenta una buena oportunidad para hacerlo. En Romanos 15, Pablo dice que él está por partir hacia Palestina, llevando la contribución a los pobres, y entonces espera visitarlos para luego ir a España. Los destinatarios, ¿sí? Pues se presenta a la iglesia de Roma. La ocasión y propósito. ¿Qué es lo que hizo Pablo escribir esta carta? ¿Es un tratado teológico o una carta ocasionada por circunstancias que movieron el cariño de Pablo hacia ellos? Quizás sean ambas, pero ¿qué es lo que lo motivó? Lo cierto es que en su tercer viaje misionero él vuelca su corazón, su deseo de ir a Roma. Es necesario ver también a Roma. Estando en prisión en Jerusalén, el Señor le habló confirmando su viaje a dicha ciudad. Así es necesario que testifiques también en Roma. ¿Sí? Y bueno, aquí en nuestra pantalla, en esta diapositiva que estamos viendo, el escritor Godet destina un buen espacio para hacer un estudio minucioso de los tres grandes grupos de opiniones en cuanto al objetivo de Romanos, donde presenta los principales ponentes hasta sus días. Godet afirma que el primer punto es apologético. ¿Sí? Pablo escribe Romanos en ciertas circunstancias especiales y por lo tanto tiene un objetivo definido y práctico. Busca la simpatía de la iglesia de Roma para extender su trabajo hacia el oeste, de modo que la epístola
fue el medio para obtener este resultado. También nos explica que es didáctico, opuesto al anterior. Este acercamiento considera el carácter general y sistemático de la epístola. El contenido de la misma no apunta a buscar algún resultado práctico. El apóstol busca instruir y edificar la iglesia en Roma. Y el último punto es polémico. Es la situación intermedia entre las dos anteriores. La intención paulina de edificar a la iglesia, pero en una determinada dirección, es decir, combatiendo la herejía del legalismo judío. Quizá el que menor sistematiza las distintas posturas en cuanto a la ocasión de la epístola, todas con puntos débiles que no hacen finalmente justicia a todo el contenido de ella, es Morris, que propone que Romanos es un compendio de enseñanza cristiana, el pensamiento maduro de Pablo sobre lo básico del cristianismo, una discusión de la iglesia, una carta circular, su preocupación por la iglesia de Jerusalén, afirmaciones personales, fundamento apostólico, un ajuste entre débiles y fuertes, una liberación de una iglesia reaccionaria, un género retórico, un diálogo con el judaísmo y una preparación para visitar a la iglesia. Sabemos que Pablo nunca había visitado Roma y por mucho tiempo quiso hacerlo. Tenía intención de ir a la iglesia. Estamos viendo Pablo y la situación de la iglesia en Roma también, particularmente la situación descrita presentada en Romanos 14:15 apunta a mostrar cierta tensión y división dentro del seno de la comunidad. La pregunta es si esto responde a un problema puntual de la iglesia de aquella comunidad o que era un problema genérico de Pablo. En su experiencia estaba sacando a la luz las dos posturas que se presentan por Fitzmayer y Marksen. Fitzmayer sostiene que Pablo no está al corriente de lo que está sucediendo en la comunidad romana ni tampoco trata de resolver ningún problema interno. Y Marksen afirma que Pablo sí tenía el conocimiento de los problemas concretos que estaban sucediendo en Roma, aunque de forma superficial. ¿Sí? Hay también adversarios en Roma. Vimos que Romanos es polémica. Lo que habría de analizar es si en la iglesia había ciertos adversarios. A la luz del capítulo 1, versículo 18 en delante, y el capítulo 2, es evidente que el tono es bastante vehemente contra ellos. Desde el principio, Pablo exhorta al sector polemizado con un adversario ausente. ¿Sí? Hay problemas de ausencia de destinatarios. No todos los manuscritos tienen las palabras en Roma. De hecho, en la primera cita, una variante es todos los que están en el amor de Dios, en lugar de todos los que están en Roma, amados de Dios. La doxología en distintas posiciones y distintas versiones de Romanos. Aquí vemos en realidad tres problemas. Primero, una forma corta de Romanos estaba en circulación en los siglos II y III. La evidencia textual muestra que tenemos algunos manuscritos que terminan en Romanos 14. La epístola, como la tenemos actualmente, tiene varios finales. Un final está en Romanos 15:33, otro final en 16:24, ausente los mejores escritos, y 16:27. En las versiones más cortas, la doxología de Romanos 16, 25, 27 aparece al final del capítulo 14 y algunos manuscritos la insertan al final del capítulo 14 y 16, 23 y al final de 14 y 15, 33. Algunos inclusive han dudado de que sea genuino. El capítulo 16, aquí tenemos un punto que vamos a discutir en clase. El capítulo 16 aparentemente es inapropiado para Romanos. El problema que se plantea no es textual, sino interpretativo. Si Pablo nunca había visitado Roma, ¿cómo es que presenta un capítulo como Romanos 16, especialmente del versículo 3 al 15, en el cual se dirige a 26 personas que no solo conoce, sino que parece que tiene una buena intimidad con ellos? Como solución se ha sugerido que este final fuese más apropiado para Efesios y que luego se lo añadió a Romanos. Hay otros problemas. Algunos han insinuado que capítulo 13, versículo 1 al 7 es añadido. Sin embargo, no hay problemas textuales al respecto y lo allí expuesto está en conformidad con la actitud
de Pablo hacia las autoridades romanas y encaja perfectamente en el contexto del capítulo 12. En cuanto al estilo y características, nadie puede dejar de notar que hay una gran diferencia entre Romanos y otras cartas de Pablo, y esta diferencia se observa en el método y la atmósfera que rodea a esta misiva. Esto se debe fundamentalmente a dos razones. En primer lugar, Pablo estaba escribiendo a una iglesia que él no había fundado, y en segundo lugar, era una iglesia con la cual no había tenido ningún contacto previo, ¿sí? Los eruditos adjetivaron a Romanos de dos maneras diferentes. Uno de estos es Sandai y el otro es Burton. Romanos es testamentaria, es la afirmación de Sandai, y en este caso parecería que Pablo está escribiendo su última voluntad o testamento teológico. Romanos sería su última palabra acerca de su fe. En cuanto a Burton, afirma que Romanos es profiláctica. En este caso, Pablo, persuadido y testigo de cómo las falsas enseñanzas habían corrompido la fe, trata de presentar algo que proteja a la iglesia de la infección. Pablo escribe a la iglesia en la ciudad más grande del imperio para que, a pesar de los distintos ataques internos y externos, la iglesia tuviese una palabra para una defensa efectiva, ¿sí? En el primer sentido, Wilkins ha observado que en cierto sentido Romanos resume o sintetiza ciertos temas de las cartas precedentes. Ahora, más que una epístola, más que una carta propiamente dicho, ¿sí? En lo que se observa, hay quienes hacen la afirmación o observaron el estilo general de la carta y afirmaron que se tira más al formato de epístola que de una carta en sí misma, ¿sí? Lo ha afirmado Deisman. Romanos posee diversas formas literarias, posee el género hímnico, hay una lista de testimonios, hay un género homilético en Romanos 6, hay razonamientos escriturarios, cartas de recomendación, exhortaciones morales, explicaciones parenéticas, hay diatriba, ¿sí? Esto lo vamos a ver también en clase, quiasmos, metáforas, metonimias, analogías, asonancias, climas, paronomasia y paralelismo, ¿sí? Esto también es importante que nosotros podamos estarlo revisando y podamos entender a qué se refiere cada una de estas partes. En cuanto al idioma griego, Coin no es tan refinado como el de Lucas o el de Hebreos, pero Pablo se suele expresar bastante bien en ciertas porciones. Su puntuación es correcta, aunque a veces presenta anacolutos, presenta cierta dependencia con los filósofos populares y la retórica de su tiempo, pero también con el entrenamiento judío. El griego de Pablo está también afectado por el de la Septuaginta. Sandai y Heldan observa que Romanos se distingue por su notable energía y viveza. Otro escritor es Brock. Observa que el tema se encuentra en Romanos, ¿sí? Esta es una afirmación que hace este escritor, y observa que al afirmar el apóstol que Jesucristo ha sido declarado Hijo de Dios con poder según el Espíritu de Santidad por la resurrección de entre los muertos, él observa que la resurrección de Cristo de entre los muertos es el tema unificador de toda la carta, y de esta manera ve en la carta 5 movimientos: resucitado para juzgar al mundo, Romanos 2:16, resucitado para justificar a los pecadores, Romanos 4:25, resucitado para santificar a los creyentes, Romanos 6:4, resucitado para finalizar sus propósitos, Romanos 9:28, resucitado para transformar a sus santos, Romanos 12, versículo 1 y 2. En una línea similar, Picardo apunta a ver que el tema de Romanos gira alrededor del capítulo 5, del versículo 12 al 21, en tipología Adán-Cristo y el conflicto muerte-vida, de modo que aquel sería la resolución cosmológica de la muerte por parte de Dios en la persona de Cristo y sus implicancias en el hombre. Otro escritor, Walton, observa dos temas que se entretejen en toda la epístola. El tema del amor, la ley del amor es básica para vivir, nos conduce para cuidar a los demás, es la clave de toda la enseñanza moral de Pablo. Su expresión cumbre es que desearía perderse y condenarse si esto sirviese para la salvación de sus hermanos.
los judíos. El tema del Evangelio, para Pablo el Evangelio es una revelación doble. Es el don de Dios, Cristo, para salvación de los hombres del pecado y sus consecuencias. Es la seguridad de que los justos vivirán por la fe, lo que sucede al recibir el don divino por parte del hombre. Otro escritor, Simpson, observa 5 grandes temas en Romanos. Primero, el pecado en Romanos 1 al 3. Pablo se concentra en el estado del corazón del hombre. La salvación se desarrolla en Romanos capítulo 3 al 5, resumiendo este tema en el contraste entre Adán y Cristo. La santificación lo desarrolla en Romanos 6 al 8, donde el principio es la muerte al yo y al pecado por medio de la cruz. La venida del Señor, Pablo desarrolla en Romanos 8 al 11 el gran propósito de Dios para el hombre judío y gentil, hasta mostrar la gran consumación de su plan y la consagración práctica en Romanos 12 al 16. Pablo hace toda una sinopsis sin paralelos en el Nuevo Testamento del Evangelio en su plenitud. Y si nosotros seguimos revisando en cuanto a teología, independientemente de la postura teológica que se tenga, nadie puede negar que Romanos es una proclama divina en contra de la autosuficiencia humana, mostrándoles el corazón al descubierto sus intenciones rebeldes y desobedientes, el inherente deseo humano de construir una torre de Babel y hacerse de un nombre para ser conocido y reconocido no solo ante otros, sino ante Dios mismo. Pero también muestra una cantidad de aspectos teológicos que desbordan la intención de esta introducción, por lo cual nos limitaremos a algunos aspectos fundamentales y básicos. La justicia de Dios, el juicio de Dios y la justificación del creyente. Sandai y Hendlam señalaron los 4 aspectos de la justicia romana, de la justicia divina en Romanos, ¿sí? O la justicia romana, a veces se habla de esa forma, o coloquialmente lo podemos decir de esa forma, pero no está bien empleado. Podemos hacer el empleo de la justicia divina en Romanos, a la justicia divina que encontramos en Romanos. Primero, la fidelidad. Las promesas de Dios deben cumplirse para concordar con su naturaleza. Romanos 3, versículos 3 y 4. La ira es el aborrecimiento de todo pecado. Romanos 1, 17, 18 y capítulo 2, versículo 5. La aplicación de la justicia en la muerte de Cristo, que Dios lo haya entregado como sacrificio propiciatorio, pone de manifiesto su justicia. Romanos 3, 25 y 26. La vinculación de la justicia con la fe. La justicia divina puede el hombre hacer la suya por medio de la fe. Así, la justicia divina es pasiva y activa a la vez, y en su forma activa declara justos a aquellos que por naturaleza están enemistados con Dios. En Romanos 5:10, Dios considera justos a los hombres. Un día tendremos que rendir cuentas de lo que hicimos. Romanos 3:19, Dios va a juzgar a los hombres que de alguna manera se oponen a Dios. Romanos 2:23, no lo buscan. Romanos 3:11 y 18, o le son hostiles. Romanos 8, versículos 7 y 8. Dios está activo en el juicio ahora mismo, y el juicio de Dios es parte del Evangelio. Romanos 2:16, Dios nunca es neutral y siempre se opone al mal. El término justificación se ha tomado de distintas maneras y hay una gran discusión al respecto, pero en círculos reformados el peso se inclina por el sentido legal del término. Esto lo encontramos en Deuteronomio 25:1. Pablo pone bien en claro que todos somos pecadores. Romanos 3:23, y que Cristo proveyó el camino para que el pecador no termine eternamente condenado. Somos justificados por su gracia y en su sangre. Romanos 3:24 y 5:9. Nuestros esfuerzos no contribuyen en este sentido en nada. Romanos 3:20. Dios es quien justifica al pecador, luego nadie lo puede condenar. Romanos 8, versículos 33 y 34. En cuanto a otro de los aspectos que encontramos, pues es la soberanía de Dios en los capítulos 9 y 11, la gracia de Dios en el capítulo 5, de la comparación de Adán y Cristo en el capítulo 5 del versículo 12 al 21, el pecado de la humanidad, la ley como intento fallido de la salvación en la ley del Espíritu. Esto lo vamos a revisar allí en Romanos 2 y en Romanos 7, el tema de la fe
Así como Pablo establece la antítesis carne-espíritu, también la antítesis fe-obras está presente, y es la clave, como vimos en Gálatas. La tipología Adán-Cristo lo podemos también observar. Hay una importancia de Romanos. Nosotros empezamos a preguntar cuál es la importancia que Romanos arroja en cuanto a lo que nos está mostrando el texto. Griffin Thomas ve una quíntuple importancia en esta carta: su valor intelectual, su valor histórico, su valor teológico, su valor espiritual y su valor práctico. Su valor intelectual está repleta de un gran número de los problemas más profundos del pensamiento cristiano. La obra está magníficamente ordenada. Todo el trabajo de argumentación que Pablo emplea es meritorio, sobresaliente. Su valor histórico tiene que ver con los grandes pensamientos de la iglesia de todos los tiempos. Ramsay observó que Pablo escribe en él su filosofía de la historia. Su valor teológico, si bien no se trata de un manual exhaustivo de doctrina cristiana, de hecho careciendo, tratando superficialmente muchos temas, sí presenta en forma totalmente comprensiva temas como el pecado, la justicia, la gracia, la ley, la justicia y el amor, temas que son de mucha importancia teológica. Su valor espiritual, aquí se encuentran los secretos primarios de la vida espiritual. Lo primero es la existencia del pecado, lo que lleva a la enseñanza de la redención con sus consecuencias, reconciliación con Dios, liberación del pecado y la renovación por el Espíritu Santo. Luego trata el tema de la santificación y el amor, lealtad y obediencia. Su valor práctico, Godet llegó a afirmar que muy probablemente todo el gran avivamiento espiritual en la iglesia estará conectado en relación afecto y causa con un entendimiento más profundo de este libro. Una vida cristiana nutrida con esta epístola nunca carecerá de una clara percepción, fuerte convicción y definida utilidad. Por su contenido, la epístola ofrece al lector una posición ventajosa con respecto a otras cartas. Bowen observa que Romanos tiene una triple importancia. Primero, en ella tenemos el evangelio que viene de Dios y que es acerca de su Hijo Jesucristo. Romanos 1 del versículo 1 al 3. En la historia muchas personas han sido transformadas por su mensaje. San Agustín, Martín Lutero, Felipe Melanchthon, John Knox, John Wesley, Tesei Machichata, Karl Barth y entre muchos otros. Muchos pensadores cristianos han visto en Romanos la clave para entender el resto de la Biblia. Martín Lutero, Juan Calvino, William Tyndale, J.B. Phillips, etc. Tenemos también que observar que las consecuencias del pecado van más allá de nuestra imaginación. Cuando afirmamos tal cosa, tenemos en mente la idea de un punto de partida con una trayectoria que se desvía, alejándose del camino original y que se extiende más allá del horizonte. Acá tenemos lo contrario, no estamos en el punto de partida, sino al final del recorrido. Tenemos los resultados y las consecuencias del pecado, pero nos cuesta tremendamente concebir el punto de partida. De hecho, la dificultad de llegarlo a entender es también consecuencia del pecado. Es más, literalmente imposible llegar a entender dónde está, desde dónde partimos por simples inferencias fenomenológicas del comportamiento y razonamiento humano. A menos que alguien no nos diga cómo fue Adán antes de pecar, es imposible conocerlo y entenderlo. El autor de Génesis nos hace ver que toda la creación de Dios fue buena en gran manera, y esto incluía al hombre y a la mujer. Adán y Eva era el clímax de la creación, no fuera una creación más, sino el representante de Dios sobre la tierra. Era el que realmente llevaba o portaba la imagen de Dios. Dios lo había comisionado para dominar la creación, ponerle nombre a todas las cosas. Adán era un Dios con letra pequeña de este mundo, y Jehová era el Dios de Adán, tanto física como psicológica y espiritualmente. Ambos eran perfectos, pero en un momento desobedecen y pecan. Algunas circunstancias nuevas se manifiestan en la psicología de Adán ante su nueva situación espiritual, y con el correr del tiempo aparecerían otros elementos más, a lo que se combinaría el decaimiento de la parte física. El último elemento que vamos a revisar en esta ocasión es
El hombre es un ser que por lo general sabe adaptarse. Si no lo hace, probablemente va a sufrir el rechazo en un sentido amplio y quizá agresivo. Veamos un ejemplo concreto. Si alguien vive en zonas ecuatoriales y se traslada al sur, evidentemente al menos de ciertos momentos del año va a tener que adaptar su vestimenta debido a las condiciones climáticas del lugar. El frío se va a hacer sentir y de no cubrirse puede enfermarse y morir. Naturalmente el hombre va a buscar abrigo. Dios le ha creado el sentido del tacto, por lo cual puede percibir en este caso frío y calor y así tomar una decisión sabia. Si estoy viviendo en un país de habla hispana y no conozco otro idioma y debo viajar a algún país de África donde se habla algún otro idioma, evidentemente el castellano me va a servir de poco o de nada. Tendré que adaptarme al nuevo idioma aprendiéndolo, porque de lo contrario voy a aislarme socialmente, no podré trabajar ni comunicarme con nadie. Si alguien hace cualquiera de estas cosas, el hombre tiene que adaptarse al cambiar de lugar geográfico o de medio donde se encuentra. Además, el hombre tiene la capacidad de hacerlo. Ciertos animales también tienen esta capacidad. Esta capacidad de cambio y de adaptación puede ser buena como mala. Vimos anteriormente algunas buenas y necesarias para finalmente sobrevivir. Sin embargo, algunas adaptaciones que puede hacer el hombre pueden no ser tan buenas. Cuando el hombre viene a Cristo, fundamentalmente lo que hace es un cambio de cosmovisión. Entra a ver el mundo como Cristo lo ve. Lo que para él antes no era pecado, ahora sí lo es. Si antes tenía una actitud permisiva o indiferente hacia él, ahora su actitud es repulsiva y adversa. Si antes no oraba, ahora lo hace. Si antes no leía la Biblia, ahora sí lo hace. Si antes se juntaba con ciertas personas de su mundo, ahora se encuentra en los hermanos otro grupo afín y se distancia de algunas viejas amistades, ¿sí? Pero debido a que seguimos viviendo en medio de una sociedad caída y somos personas que tendemos a pecar, puede que nos dejemos adaptar nuevamente al mundo que no tiene en cuenta a Dios. Es decir, habiendo sido espiritualmente sacados del mundo, volvamos a adquirir patrones de conducta, de pensamientos y de sentimientos que no están de acuerdo con los criterios bíblicos, sino que son antagónicos a ellos. Filosóficamente hablando, nos adaptamos al mundo, nos dejamos moldear por él. Ahora, la clave para no adaptarse es vivir en una constante renovación de la mente. Quizá esta sea una de las más urgentes que tienen que hacer muchos cristianos, renovar su mente. Nuestra mente tiene la tendencia a fijar ciertos conceptos básicos y sobre ellos construir otros. Cuando nos familiarizamos con ellos, los entendemos y los comenzamos a manejar y a dominar, pero la renovación de nuestra mente es constantemente incorporar nuevos conceptos. Pero solo cuando estamos dispuestos a cambiar la forma de pensar, de renovar nuestra mente, vamos a estar en condiciones de verificar cuál es la voluntad de Dios. Nuestra negativa a renovar nuestra mente nos inhibe de ello. Pero justamente cuando nos renovamos en nuestra mente, no nos podemos manejar a nosotros mismos y le permitimos al Espíritu Santo que nos maneje y nos lleve a donde Él quiere. Es allí donde vamos a poder verificar cuál es la voluntad de Dios. Y ante el miedo e inseguridad natural que esto ocasiona, la palabra de consuelo es que la voluntad de Dios es buena y agradable y perfecta. El cristiano está llamado a conocer la voluntad divina y puede hacerlo. No hacerlo no es vivir la plenitud del cristianismo, pero la condición para poder hacerlo es 1, no adaptarse al mundo, y 2, renovar la mente, que es justamente los temas que estaremos revisando en esta ocasión en Romanos, ¿sí? Hay algunas cuestiones que debemos estar considerando con respecto a la materia. Ahora que se ha familiarizado con esta introducción a la carta a Romanos y con su actor humano, es el momento de hacer algunas observaciones y aplicaciones preliminares. Piense en esto. ¿Cuáles son las primeras impresiones que le da esta introducción? ¿Qué interrogantes han surgido de este estudio hasta aquí? Será conveniente que las tenga presentes mientras avance en el estudio de Romanos, de manera que pueda encontrar las respuestas a medida que progresa. Y esto es importante. ¿Qué espero obtener de este
estudio, en qué áreas de su vida, creencias, pautas, conductas morales, relaciones, dones espirituales, etcétera, cree que le ayudará este estudio. Y sobre todo, hay algo que de lo que ha aprendido que quiera presentar a Dios en oración. Abajo puede ser una lista de asuntos o incluso escribirlos en una oración al Señor. Que este estudio, que esta exégesis que estaremos haciendo de esta carta, no sea solamente por cumplir con la materia, sino que también sea una oportunidad para estar tocando con la palabra de Dios, o permitiendo que la palabra de Dios toque aquellos temas que sean importantes para nosotros, y esta espiritualidad sea tangible y sobre todo sea útil, y que pueda reportarnos beneficios espirituales, y estos beneficios espirituales también los podamos compartir con otras personas. Gracias. Este es mi correo. Si quieren enviarme alguna pregunta, alguna duda, la estaremos revisando en el transcurso de estas semanas, y estaremos revisando cada porción de la carta a los romanos. Gracias por su atención. El Señor les bendiga. Hasta pronto. Buen día.